esto tú dijiste, Alejandro. Vamos a ver la gráfica que dice: el 2020 va a estar marcado por mucha desaparición. Vamos a escuchar en muchas partes eso. Como también que en algunas partes van a ocurrir muertes muy masivas. Eso va a pasar, es parte del proceso en sí, no se puede evitar. O sea, no es que le dio la vuelta, no es que lo acomodó. Es lo que desaparición, está pasando. muchas muertes y finalmente es inevitable. Y esos tres puntos, digamos, son los pilares de la situación que estamos viviendo, entre desapariciones, muertes masivas, por supuesto, y también con un evitable por mucho los que hagan o no hagan caso con respecto a los protocolos. Comencemos entonces, ya que tú claramente viste esta situación a nivel escala mundial, global, es cómo empezamos a trabajar de aquí en adelante, cuáles son las pausas, cuáles son los descansos. Si tú pudiste anticipar el estallido social que venía de parte de los jóvenes, que cambió el paradigma de cómo los gobiernos habían funcionado hasta ahora, si tú viste lo de la pandemia, te tengo que hacer esta pregunta: ¿se van a juntar en algún momento cuando haya estabilidad en la pandemia? ¿Vuelve el estallido social? ¿Y con qué energía, por ejemplo? Con una energía distinta, porque resulta que vamos a entrar en una etapa precisamente de definir de manera diferente todo este nuevo periodo, que a pesar de que hoy día existe mucha rabia, impotencia y todo, pero es parte un poco del proceso normal y natural del acontecimiento que estamos viviendo. Es probable que todo lo que a partir más o menos, yo diría como de lo que pase de la mitad de septiembre para adelante y hasta marzo del próximo año, porque no puede ser más allá, todo lo que tiene que ver con los hechos sociales van a tener que estar reagrupados o concentrados en situaciones que puntualmente generen una mayor consolidación de algo que no se disperse mucho, porque a la larga eso puede generar, más que un fortalecimiento del movimiento social, un debilitamiento muy grande. Pero de acá a marzo, entonces, hasta marzo tenemos de aquí a marzo sí o sí, las situaciones se tienen que concentrar en algo que puntualice mejor el ejercicio de conducir esto hacia algo más. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que con la naturaleza de lo que vamos a empezar a vivir desde septiembre para adelante, se necesita tener claro el fundamento y la raíz de lo que se quiere lograr conquistar, porque lo que no esté enraizado, el viento se lo va a llevar. Hay dos elementos que van a entrar a primar de ahora en adelante. A ver. Por un lado, el fuego y el agua ya cumplieron su propósito durante 4 años y medio. Ahora de a poco empieza a entrar el aire y la tierra para poder generar un nuevo proceso, digamos, de lo que implica esto de poder ayudar a restaurar situaciones en una armonía y una dinámica mucho más favorable. Alejandro. Por lo tanto, lo que no esté enraizado como corresponde, lo que no esté fundamentado como se debe, no va a quedar prevaleciendo en el tiempo. Alejandro, hacen mucho sentido tus declaraciones del 4 de enero de este año, donde tú hablas efectivamente de muchas desapariciones y de muertes. Quiero preguntarte en relación a eso mismo, a los decesos que hemos tenido en nuestro país, cifras realmente alarmantes. ¿Tú crees que esas cifras están siendo transparentes o también han habido, no sé si errores o manipulación sería la palabra, pero ¿son las cifras reales las que estamos conociendo hoy día o hay algo detrás de eso? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que desde comienzo de marzo, de abril, estoy participando de un programa que se da a través de las redes. Y advertí de que a partir que la muerte en mayo se iba a empezar a pronunciar para poder ver qué es lo que no estaba en condiciones favorables, y de ahí va a empezar a barrer con todo lo que en el camino no encontrara en condiciones óptimas, y quien se descuidara respecto a la confianza de que ya no, la muerte iba a pasar igual, a retocar cierta situación. Y eso implica de que, incluso advertí también, de que había que de alguna manera generar el resguardo, porque mayo está representado por el número 9, que es el retiro y la reclusión y el congelamiento de mucho de lo que no es prudente que salga, porque brotar antes de tiempo es productivo, ¿ya? Y resulta que, y ahí también avisé en abril, a principios de abril, de que todo era 3 veces más. Todo lo que se veía era 3 veces más, pero al mismo tiempo con un retraso
de 2 a 3 semanas. Ya. Por ejemplo, todo lo que estamos sabiendo hoy día... Claro, con los exámenes, el desfase que hay hoy día, por ejemplo, con los exámenes de PCR que en el sector público se están demorando 14 días. Exacto. Entonces yo advertí a principios de abril de que iba a haber mucho desfase en el tiempo. Entonces yo decía, siempre va a ser 3 veces más. Ya. Si dicen que hay 1000, van a haber 3000. Si dicen que van a haber 100, es porque van a haber 300. Porque hay muchas cosas que está desfasado en el tiempo. Ya. Este es el estado un poco como atemporal, en donde estamos entrando en el número 22. O sea, 20, como estamos en el 2020, estamos en el 20 más el 2 queda 22. Y eso provoca distorsión, caos, desorden, alteración, difusión. Pero Alejandro, mira, hay algo que tú dijiste que, mira, a ver, yo voy a ser súper aliado tuyo en el sentido de que esto para mí ha sido una demostración en el tiempo de tus capacidades, la lectura de los números, y lo digo con todas sus letras. Realmente haces cosas realmente extraordinarias cuando comienzas a analizar las cifras. Entonces, tú diste algo que en parte recupero esperanza, que es el 24 de septiembre. Entonces, por favor, explícame lo siguiente. ¿Cómo se viene de acá a mayo al 24 de septiembre y cómo sigue del 24 de septiembre en adelante? Por favor, explícame este ciclo que me da la impresión que por ahí vamos a tener un suelito un poco más firme donde pisar que la situación en la que nos encontramos actualmente. 24 de septiembre. De aquí al 24, esta situación que hoy día estamos viviendo, como vuelvo a insistir, viene arrastrándose de hace 3 semanas atrás. Okay. Hay situaciones que por la naturaleza del proceso, de aquí a la próxima, o sea, de esta semana al miércoles de la próxima, debería haber una aproximación de poder evaluar el primer momento de este periodo que estamos viviendo ahora. Okay. Eso va a ayudar a definir de ahí para adelante el próximo miércoles, ¿ya? Lo que definitivamente se tenga que prolongar un poquito más allá este periodo que estamos viviendo ahora, que es la cuarentena. ¿Ya? Que probablemente se tenga que sumar un poco más con los sectores, ¿ya? Okay. Sin embargo, este proceso en sí, ya ha pasado mayo, porque mayo es el mes más complejo, que va a estar un poco mitigado hasta mitad más o menos de junio. Eso va a generar el que la situación se pueda ir sosteniendo poco a poco hasta llegado ya el mes de, digamos, el mes de septiembre. No hay que olvidar que usted tiene que acordar que yo en el Asisomo, en el 2019, yo les dije que yo veía que algo iba a pasar en Italia, en España, en Alemania, Italia-España. Y después de ahí iba a rebotar para acá, para América Latina, ¿cierto? Y que iba a empezar algo como en China. Como yo decía, sé que veo algo que en China se empieza a activar, y no sé por qué veo a Italia muy complicado, veo a Alemania muy complicado. Que es todo lo que ha pasado. Sí, es verdad. Eso fue en marzo del año pasado. Alejandro, vamos a revisar más declaraciones en un rato de las que has hecho acá en Así Somos, pero quiero que nos quedemos en septiembre. Tú preguntabas, Alfate, qué es lo que viene de acá a septiembre. Tú diste una fecha específica que es 24 de septiembre. ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en septiembre? Porque numerológicamente calza mejor con el 2020, tiene que ver con los números, tiene que ver con el tiempo, con los ciclos que se van cerrando. Claro, o sea, lo que pasa es que de aquí al 24 de septiembre, el punto central, digamos, numerológicamente, por lo general se sitúa ya como punto central agosto. Pero como estamos en un proceso de desfase, ya como el tiempo está movido, ya, que me da mucha risa porque habían recién anunciado esto de que había un mundo paralelo, ya, donde precisamente el tiempo es mucho más desfasado que el nuestro, que eso existe tanto rato y que recién vienen a hablar de eso, que una vez tocamos el tema en Así Somos también, de este mundo paralelo. Entonces, ¿por qué septiembre y por qué el 24? Porque el 24 de septiembre en sí es como empezar a que el reloj empiece a funcionar a un tiempo mucho más adecuado, a un ritmo más preciso, en donde el tiempo se va, es como que el reloj ya definitivamente va a estar con una carga tal que va a retomar el tiempo que debe ser, el tiempo en el que estábamos antes, y por lo tanto vamos a salir de este congelamiento en el que estamos por ahora. ¿Y ahí sería una vacuna lo que estaríamos enfrentando más o menos? ¿Tú lo puedes ver? Eso es lo raro, porque ¿una vacuna se va el virus? No, lo que pasa es que no va a existir ninguna vacuna todavía, porque lo que tiene que hacerse es lo que te va a permitir, porque lo que permite este proceso que estamos viviendo
es algo como paliativo, ¿ya? Porque lo del fondo se va a trabajar de aquí al 2025 en cualquier minuto, a partir de septiembre. Pero Alejandro, yo recuerdo que tú el año pasado dijiste, ojo, en el próximo año van a haber algún tipo de descubrimientos científicos que van a ser súper necesarios para aquel momento en la humanidad y van a haber así como premios de medicina. Algo van a descubrir que es algo que necesitamos, pero que van a lograrlo. ¿Te acuerdas que algo así un poco me explicaba? Bueno, que tiene que ver precisamente con eso, pero es raro porque yo, por la sincronización numerológica del proceso, me parece que tiene que ver con algo como aeróbico, que no tiene que ver con una vacuna. Puede ser que aparezca un puff, que aparezca un inhalador, que tenga que ver con el ingreso de una pastilla. Un tratamiento oral, por ejemplo. Exactamente. Exactamente, porque en ningún caso aparece como ya, por eso antes les dije, todo lo que de aquí a septiembre se hable, se diga, se crea, se piense, es una especulación que aproxima toda la verdad que en ese periodo ya se va a definir. Alejandro. De que va a haber algo, lo va a haber, sí o sí. O sea, todo el proceso entre septiembre de este año, antes de marzo del próximo, sí va a ocurrir algo que nos va a dar el respiro de decir, ya fue. No desaparece la situación, pero ya no vamos Pero ya se calma un poco. Alejandro, sí, con respecto a eso, porque tú hablabas que el 2020 sumaba 22. Año de distorsión, de mucho caos, de alteración, no tan solo en términos de salud, sino que también en términos económicos. Vemos hoy día cómo nuestro país y el mundo entero está enfrentando esta segunda pandemia paralela, que es la económica. En septiembre, entonces, ¿podríamos ver una mejora en la economía? Por ejemplo, hoy día vemos cómo, sin ir más lejos, esta semana, vecinos del Bosque han salido a las calles a protestar porque simplemente ya no tienen nada que comer. O sea, la gente necesita trabajar, hay muchas personas que viven del día a día. Hoy con esta cuarentena también muchas personas se ven restringidas de poder acceder a sus labores y poder llevar el sustento diario a su casa. ¿Cómo se ve eso también en términos económicos? ¿La gente va a poder tener una normalidad de aquí a septiembre en cuanto a los ingresos? Bueno, retomo también lo que dije en Asisoma el año pasado, de que se venía toda una apertura a un cierto estado económico informal, y que las redes van a estar potencialmente activadas por una situación económica que en ese tiempo no se veía venir, pero yo les dije, mira, prepárense porque las redes van a ocupar gran parte del porcentaje de la economía que va a empezar a dirigir este proceso, y que precisamente esta transformación que se viene y esta transformación que se está dando, fíjate que va a dar un sustento. Yo vuelvo a insistir, este periodo que estamos viviendo desde ahora hasta septiembre es muy acotado, es muy presionado. Es como que estén exprimiendo algo para que quede lo esencial. Es como cuando tú estrujas algo para sacar lo que ya no conviene. Mira, eso es demasiado agobiante. Pero la apertura que vamos a tener, el privilegio que vamos a tener después de esto y el respiro que se va a ir dando gradualmente después de esto, a diferencia de cualquier otro país, va a ser para nosotros mucho más favorable de lo que se pueda pensar. O sea, de alguna forma era necesario como este remesón para ir a algo mejor. Porque tenemos que llegar a lo que es, digamos, como a conectarnos con nuestra miseria, ¿ya? Porque desde ahí tenemos que encontrar la fortaleza y la entereza de poder reactivar una forma distinta de integrarnos y de conectarnos hacia algo mucho más, digamos, más favorable. Hagamos un balance. Este momento es crítico, sí, porque es de crisis, y la crisis es crecer. Va a crecer. El crecimiento que se va a dar va a estar en virtud de eso. Hagamos un pequeño balance. Alejandro Ayun ha hecho demostración desde el año pasado y comienzos de este en distintos lugares con respecto a lo que puntualmente hoy día estamos viviendo. Partamos de ahí. Estamos en una época presente. De aquí a la próxima semana, Chile, hablemos de lo que más nos convoca a nosotros, Chile va a poder tener la posibilidad de hacer el real balance de cómo lo ha hecho y para dónde va la mano. Por lo tanto, Alejandro dice, de ahí se toma la decisión si estas medidas se prolongan un poco más, que es bastante probable, o hasta aquí se cierran y comenzamos una nueva etapa. Con esa decisión vamos a agarrar un pequeñito llano que va a durar hasta el 24 de septiembre y de ahí
comienza un respiro donde todos aquellos, cuando se enfrentó la vida y la muerte, el sol y esta fecha del año que nos convoca, pasó lista, quienes van a sobrevivir y quienes, enfrentados a sus miserias, van a ser dignos de crecer porque estuvieron atentos a las señales. Eso es lo que hemos visto hasta ahora con Alejandro Ayun, pero sin embargo tenemos mucha más información que entregarle, porque el futuro, que generalmente se ve completamente nublado, la verdad es que Alejandro tiene un montón de respuestas con la precisión que lo caracteriza. Quedan muchas preguntas, ya lo decía Salfate. Alejandro Ayun en este programa habló del estallido social, habló con fecha, habló con meses. Vamos a pasar a revisar imágenes justamente de Alejandro en ese momento donde habló con fecha, donde habló que los jóvenes eran los que efectivamente iban a revolucionar todo esto. Quedan muchas preguntas, por ejemplo, Alejandro, saber qué dicen tus números, qué dicen tus cartas. ¿Este es un virus de la naturaleza o es un virus efectivamente creado, inventado? ¿Qué va a pasar con China? ¿El 5G? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay una segunda oleada de COVID-19? No. Todo eso y mucho más. Salfate, ¿cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial, hoy día con Alejandro Ayun. No se vaya, sería muy giles. Yo no me voy.